Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a su podcast de confianza. Talk Em All, mi nombre es Ro Posada y ¿cómo están, gente? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una gran semana que ya se va a acabar esta semana, entonces espero que les haya ido muy bien, muy bonito, muy chido. Pero ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ay, miren estos pelos, miren estos pelos. ¿No les pasa que a lo mejor mujeres me van a entender, cuando se cortan el pelo así, pero muy cortito, es como de, ay, sí, lo tenían largo y se lo cortan así cortito, es como, ah, sí, un cambio, un cambio. Y ya cuando lo tienen súper cortito, estás como, ay, por favor, que ya me crezca, pues así me está pasando en este momento. Ya quiero que me crezca mi pelo, pero, anyways, me quería desahogar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya hay un nuevo episodio fresquecito de su podcast de confianza, Talk Em All, el podcast dedicado a Metallica, pero también, ¿por qué no?, al rock y al metal en general, que esos son los géneros que nos gusta, y también ya es un tutti frutti de muchas cosas, ¿verdad? Ya hablamos de muchas cosas en este podcast, pero ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar de este disco a un año, a un año de su estreno. En verdad, el 72 Seasons es muy buen disco o fue puro hype de los fans de Metallica. Y creo que es una pregunta muy importante. Primero quiero saber su opinión. ¿Es un buen disco de Metallica o es o fue el hype? Vamos a reflexionar un poco. La verdad, y lo he platicado después de un año, vamos a reflexionarlo. Am, lo he platicado con algunos fans de Metallica y todos coincidimos, y creo que se ha mencionado desde el principio en el podcast, que no es el mejor disco de Metallica, o sea, no es el mejor, no es, no sé, un Master of Puppets, no es un Ride the Lightning, para muchos no es nunca va a ser un Injustice for All, pero tampoco es un mal disco, y siento que se ha tratado muy mal el disco. Siento que no podría decir ha envejecido mal, pero porque apenas tiene un año, ¿no? Pero no lo han tratado como se merece, porque sí, efectivamente no es el mejor disco de Metallica, pero tampoco es el peor. Para eso está el San Anger. Que seamos honestos, y lo he defendido, también le he dado sus buenos puntos al buen San Anger, pero no es el mejor disco, perdón, no es el mejor disco, es el peor disco de Metallica. Entonces les digo, el 72 Seasons no es el mejor disco, pero tampoco el peor, pero como les digo, siento que los fans lo han tratado muy mal. Es obvio que nunca vamos a volver a tener los solos de Kirk, los solos por el Kirk, porque el Kirk se hizo tan conocido, por ejemplo, un Unforgiven, un Enter Sandman, el Enter Sherman, que es clásico, un Ride the Lightning. O sea, nunca vamos a tener esos solos de parte de Kirk, y creo que a la gente se le olvida que esos solos ya finish, adiós, ya no van a ya no van a seguir. Pero este disco, ni tampoco la voz, la misma voz de James, o sea, eso desde um, ¿cómo se llama? Se me olvida, ¿cómo se me pudo olvidar el octavo disco de Metallica? El. Oh my God. El octavo. No puede ser que se me esté olvidando un disco de Metallica. O sea, a mí nunca se me olvida un disco de Metallica. ¿Saben qué? Lo voy a buscar porque. O sea, no es posible que a mí se me olvide un disco de Metallica. Para que a mí se me olvide un disco de Metallica, está cabrón, la neta. Death Magnetic, sí. Desde el Death Magnetic, la voz no es. Ay, me siento como muy fan falsa, discúlpenme, gente, pero ya estoy a finales del cuatrimestre de la universidad y tengo muchas cosas en la cabeza. Discúlpenme, no soy fan falso. Ustedes saben que yo sé hasta dónde cagan los miembros, pero ahorita se me fue a una persona, también se le puede ir los datos. Entonces, como les estaba diciendo, desde el Death Magnetic se ve que la voz que conocimos del James de los 90s, 80, de los 80, que la voz de James ahí era su prime, yo diría que
hasta en el Black Album, la voz de James fue así como que su peak. Entonces hay que recordar que ese James ya no va a volver, ese James va, y también hay que estar muy conscientes de que ese Kirk que conocimos en los 80s, 90s tampoco. Y hay que decirlo, Kirk se ha hecho flojo. Eso no hay excusa. Y lo amamos en este podcast y los vamos a defender a los 4 miembros de Metallica hasta la muerte. Pero hay que ser honestos, Kirk ya se hizo flojo, como Lars fue flojo en su momento. Que ahorita también les voy a dar un buen punto de por qué este disco es de Lars y es de Rob. Entonces, sí siento que no tiene, el disco les dan mucho hate que no se lo merece. Las letras, obviamente, estamos muy acostumbrados con los fans a las letras de James, a las letras melancólicas de James, cómo compone la pluma de James. Entonces, para nosotros, pues, en ese aspecto como que no hubo una sorpresa, en ese aspecto no hubo como que fue de, o sea, ya es lo normal, ya conocemos cómo escribe James, ya conocemos cierta estructura de cómo está haciendo últimamente la estructura de una canción de Metallica. Lo hemos visto desde el Hardwire, desde el Death Magnetic, cómo las canciones de Metallica han cambiado de estructura desde estos 3 más recientes discos. Pero también siento que aquí en este disco Lars y Rob brillaron. Se ve que esta pandemia le ayudó un chingo a Lars, y lo mencioné también en mi reseña del 72 Seasons. Esta pandemia le ayudó un chingo a Lars, un chingo. Se vio que sí estudió, se vio que ahora sí se puso como que, a ver, que le puedo agregar esto a la canción. O sea, la batería aquí suena muy bien. Lars va a su tiempo, Lars acompaña muy bien las canciones y le pone su toque en las canciones que sí debería. Aquí Lars está espléndido, o sea, está muy, muy, muy bien. Lo que está haciendo Lars, o sea, creo, y lo he notado también en los conciertos en vivo, se está viendo que sí está haciendo como que su chamba. Creo que la pandemia en general los 4 les ayudó mucho para descansar, para reflexionar, pero también para practicar, y más que nada Lars, porque en este disco se nota, en este disco brilla muchísimo Lars, y lo sigo comentando un año después. Este disco es de Lars, su batería brilla mucho, él brilla mucho, su composición brilla mucho. Entonces este disco es de Lars, se ve que este es el disco que Lars quiso sacar, que Lars quiso como que poner parte de su semillita, como que lo siento más a mi perspectiva, que estuvo más metido. Pero también Rob, porque aquí amamos a Rob y sentimos que es el bajista de la historia de Metallica, con los bajistas más infravalorados, y es wow. O sea, aquí brilla muchísimo de todos los discos que ha estado Rob, Death Magnetic, el Hardwire, y este es el disco del Rob. El 72 Seasons es el disco de Rob. Por favor, esas líneas de bajo en Inamorata, o sea, y lo has mencionado, Inamorata, mi canción, esas líneas de bajo en Inamorata son preciosas. Y también Sleep Walk My Life Away, también las líneas de bajo ahí están soberbias. Rob aquí también, y creo que es el que más acreditaciones tienes de canciones compuestas en el 72 Seasons que Kirk. Entonces aquí Rob fue el que más compuso, les digo, porque Kirk se está haciendo muy lazy. Entonces Rob aquí está componiendo, o sea, aquí se ve que Rob sí puso de lo suyo. Por primera vez en la historia de Metallica se ve que aquí Rob sí puso de su granito de arena, porque en el Hardwire Rob tampoco fue como que, madre, compuso muchísimo, pero aquí se ve que sí, Rob se involucró. Les digo, las líneas de bajo, o sea, se escuchan, se ve que Rob sí le puso de su toque, de su pasión aquí. Están soberbias. Este disco es de Lars y este disco es de Rob. No hay punto final. Este disco el 72 Seasons es de Lars y de Rob. En este disco ellos dos brillan. Pero les digo, creo que para mí este es el punto más importante del disco. Lars y Rob brillan, y lo malo es que James, pues, no es como lo malo, les digo, James ya estamos acostumbrados a su tipo de voz, a sus composiciones. Y pues Kirk se está haciendo muy lazy, y lo hemos dicho, Kirk ya no notamos al mismo Kirk. En ciertas canciones se vuelve hasta repetitivo, los mismos riffs de guitarra en el 72 Seasons. Por lo mismo, los mismos solos se sienten repetitivos, porque Kirk no está haciendo su chamba. Amamos mucho a Kirk,
inspiración, pero Kurt, ponte las pilas, papacito, ya Lars se está poniendo las pilas. Pero también el disco tiene canciones y tiene puntos muy brillantes. Inamorata, lo he mencionado, lo he hecho muchísimas veces. Tienen que hacer el debut aquí en México. Aquí en México, si no tocan Inamorata, va a haber sangre. Va a haber sangre de la buena. Esta canción creo que es el pic del disco, la canción más larga en la historia de Metallica. Más larga, pero se siente como 5 minutos. La canción es un roller coaster de principio al fin. Es una gran, gran, gran canción. Siento que nada más por ese disco, 72 Seasons, por esa canción, 72 Seasons es el mejor disco de Metallica. Pero aquí saben que en este podcast sí amamos a los rucos, pero también le decimos cuando la cagaron. Pero volvemos a lo mismo. ¿Fue hype o en verdad es un buen disco o es un mal disco? No es un mal disco, lo acabo de decir, no está al nivel de el Prime, del Ride the Lightning, del Unjustice for All, del Master of Puppets, pero tampoco es un mal disco. Y les digo, no me siento que le tiran mucho al hate al 72 Seasons después de todo el año que pasó. Le tiran mucho hate cuando no, el disco sí es muy bueno, pero si lo comparamos con otras obras, no es de los mejores, pero tampoco de los peores, lo vuelvo a decir. St. Anger está ahí, nada más quiero decir eso, St. Anger está aquí. Entonces, siento que si lo dejamos de comparar un poco con los otros discos de Metallica, el St. Anger, perdón, el Ride the Lightning, el Kill 'Em All, el Master of Puppets, Justice for All, Metallica, Load, siendo que si lo comparamos, o sea, si lo comparamos así, solo él es un gran disco. Si nos olvidamos un poco de las comparaciones, es un gran disco, tiene muy buenas canciones, tiene momentos brillantes, entonces sí no merece todo el hate que le tienen hasta ahora al 72 Seasons. Tampoco les digo, no es wow, la mejor obra que ha hecho Metallica, en el disco que va a salvar el metal. Nada más hay que disfrutarlo como el disco que es. Y, o sea, y es un gran, gran disco. Tiene joyas, tiene momentos clave en este disco. Pero pues también hay que decirlo, o sea, creo que el hype también nos ayudó mucho a nosotros los fans de Metallica, porque teníamos años sin un disco de los Rucos, años sin saber de nueva música, nos habían prometido muchísimo música desde 2019, después vino la pandemia y ya fue como que en ese momento que se pusieron las pilas. Recordemos que ellos escribieron mucho, mucho vía Zoom, y como ahora sí que cada quien juntó su parte de la tarea. Entonces, este álbum, siento que sí tuvo un poco de cómo lo recibimos los fans de Metallica por el hype de que ya había pasado muchísimos años haciendo un disco, no sabíamos nada de música de los Rucos. Ayudó, pero también después de un año de que salió el disco, podemos decir que no es un mal disco, o sea, no es para nada un mal disco, pero tampoco es el mejor de Metallica. Les digo, nada más hay que disfrutarlo como es, no hay que dejar las comparaciones con los otros trabajos de los Rucos, nada más hay que dejarlo como es y créanme que es un discazo que se disfruta de principio a fin, pero hay que dejar las comparaciones. Y les digo, ¿por qué no hay que aceptar que también el hype ayudó muchísimo de que Metallica por fin va a lanzar música? Pero les digo, creo que es un buen disco y se tiene que disfrutar así como está. Pero cuéntenme ustedes, gente, ¿qué opinan de 72 Seasons? Que tengo aquí el vinilo, que por cierto los vinilos, eso sí se los aplaude a los discos, a los Rucos. Estaban hermosos los vinilos, sacaron el rojito, que es también tengo un unboxing si quieren ir a ver el rojito. ¿Cómo se llama? El moradito, o sea, tienen muchísimo. Yo amé, yo fui muy fan, o sea, se la rifaron los Rucos con los colores de los vinilos. Pero cuéntenme ustedes, gente, ¿creen que el 72 Seasons envejeció bien o fue más hype que nada? Cuéntenme, yo quiero saber su opinión. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer Podcast, Spotify. Y si no tiene nada de eso, no se preocupen. Aquí en YouTube está y hasta video, o sea, no se pueden quejar, no se pueden quejar. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como ro.stouch y en Twitter como roposada10. Si no tienen nada de eso, no se preocupen, aquí abajito les voy a dejar mis redes sociales, pero cuéntenme ustedes cómo lo sintieron. ¿Sienten que fue un disco redondo? Después de un año, cómo ya lo vieron ya en otra retrospectiva?
Si es un disco redondo, si es un disco bien, si es un disco regular, si ganó más el hate con nosotros los fans de Metallica, con la industria del metal en general. Pero cuéntenme, gente, sean objetivos. Aquí amamos a los rucos. Yo lo sé, aquí amamos a metal, pero también hay que ser objetivos, gente. Así que cuéntenme, yo los leo. Bye.